Hoy aprenderemos a controlar el encendido y apagado de un motor DC mediante una resistencia NTC, es decir, cuando llega a una temperatura elevada, este se va a apagar protegiendo al motor. Ahí vamos a ver que cuando llega a una temperatura elevada mediante la resistencia NTC se apague protegiendo al motor, y cuando desciende esa temperatura y llega a una temperatura normal, este vuelva a activar a nuestro motor. Vamos a esperar y vemos que se encendió nuevamente. Bueno, empecemos. Este video es gracias a PCBWay, fabricantes de tarjetas electrónicas PCBs. Puedes obtener 10 PCBs al precio de $5 del tamaño 100 por 100 milímetros, es decir 10 por 10 centímetros. Gracias PCBWay. Para irnos rápido al funcionamiento del circuito, tenemos que conocer cómo funciona el NTC. ¿Qué quiere decir el NTC? Que su resistencia cuando empieza es alta, o sea, donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, este es una 503, el último número es la cantidad de 0, aumentamos los 3 ceros, este es 50K. Entonces esta NTC es de 50K. Cuando su temperatura aumenta, su resistencia disminuye, casi llegando a 0. Podemos ver aquí, cuando llega a 100 ohmios, su temperatura va a ser alta. Entonces cuando su temperatura es baja, su resistencia es alta. Entonces con ese principio vamos a ir al diagrama esquemático para poder explicar su funcionamiento. Aquí tenemos el funcionamiento del diagrama esquemático. Aquí tenemos al NTC y a la resistencia, que va a ser el divisor de tensión y pasar el flujo de corriente, ya sea negativo o positivo. En este caso, cuando comience en 50K el NTC y esta resistencia de 1K, el flujo de corriente va a ser negativo. Entonces va a dejar apagado el transistor, no va a conducir. Entonces, pero cuando aquí calentamos al NTC, su resistencia va a disminuir casi a 100 ohmios o casi a 0. Y como esta resistencia va a ser menor a esta, el flujo de corriente va a pasar por aquí. La corriente positiva haciendo activar al transistor y apagando al motor cuando llega a una temperatura alta. Aquí tenemos al motor. Estoy trabajando con una fuente de 12 voltios. Si lo trabajan a 5 también puede ser, pero el motor también tiene que ser de 5 voltios. En este caso yo estoy trabajando con un motor de 12 voltios, por eso estoy trabajando con una fuente de 12 voltios. Entonces el funcionamiento es muy fácil de entender. El principio es muy fácil para estos motores. Tal vez cuando lleguen a una temperatura muy alta se desactivan, y cuando se normalicen su temperatura pueda volver a funcionar automáticamente. Entonces amigos, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, no olviden en darle like, suscribirse, que eso me viene ayudando muchísimo. Nos vemos en un próximo proyecto.